Hay oportunidades en las que Dios nos habla de una forma especial. A veces se da que estamos en un lugar donde se crea todo un clima propicio para abrir nuestros corazones y para que el Señor nos hable. A veces pasa cuando estamos en ayuno y oración delante del Señor. A veces pasa en un culto común, como el de esta mañana. A veces pasa en un campamento, en un retiro. Y de alguna manera vivimos una experiencia especial, una experiencia especial con Dios. Dios nos habla y toca nuestro corazón de una forma especial. Por supuesto que la principal experiencia espiritual para todos los hijos de Dios es el día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Esa es la experiencia más importante de nuestra vida. A mí me gusta cuando el hermano Marcos, cuando dirige las reuniones, de vez en cuando se le da por preguntar, bueno, ¿quién se acuerda cuándo aceptó a Cristo, en qué circunstancias? Y es lindo porque recordamos ese momento que es el momento más maravilloso de nuestra vida, porque es cuando tomamos una decisión que es para esta vida y es para el futuro, y es el principal momento de nuestra vida. Pero además de esa experiencia espiritual, hay otras experiencias con el Señor que marcan nuestra vida, que nos quedan grabadas en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida. A veces puede ser, como dije, un momento especial, una predicación, una forma, en un momento en que estamos haciendo nuestro devocional diario y el Señor nos habla de una forma especial. A veces con la conversación con otra persona, con otro hijo de Dios. Incluso a veces hasta el testimonio de una persona sirve para que Dios nos hable de una forma especial. Hoy quiero compartir la experiencia de un hombre que tuvo un momento especial con Dios. Y este momento que tuvo especial con Dios cambió totalmente el rumbo de su vida. Y este momento que vivió con Dios fue un tiempo especial para él, pero fue el comienzo de una bendición especial para su vida y para su pueblo. Esta historia está en la Biblia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Las zarzas son arbustos que crecen en el desierto. La falta de humedad, la falta de la potencia del sol, el calor que hace en el desierto, hace que estos arbustos, una vez que crecen, después que ya alcanzan cierto crecimiento, se prendan fuego sin necesidad de que nadie intervenga. El reflejo del sol sobre la arena muchas veces hace que ese reflejo potencie el calor y estos arbustos se prenden fuego.
el estado de sequedad en el lugar donde están, hace que ese arbusto se empiece a secar y sea un combustible que se enciende fácilmente con los rayos del sol. Y se prenden fuego, se encienden, y como están tan secos y hay tanta sequedad en el ambiente, dicen que se consumen rápidamente. Seguramente Moisés en el desierto había visto encenderse y apagarse varios de estos arbustos, varios de estas zarzas, y quizás era una experiencia normal en la vida de Moisés, ver que se encendiera una zarza, ardiera por unos segundos y después se apagaba. Pero ahora Moisés estaba viendo una zarza que se enciende y arde. Y sigue con sus tareas allí con las ovejas y vuelve a mirar y sigue ardiendo la zarza. Y no era tan grande la zarza como para que demorara en consumirse. Y sigue con sus tareas y vuelve a mirar y sigue ardiendo las zarzas. Y así quizás por algunos minutos la zarza está ardiendo. Y Moisés se da cuenta que algo diferente está pasando en ese lugar. Y se da cuenta que tiene que prestar atención a eso que está sucediendo allí. Y decide ir y decide acercarse a la zarza. Queridos, evidentemente Dios estaba llamando la atención de Moisés para que se acercara a la zarza, porque Dios tenía algo especial para decirle a Moisés. Yo mientras leía esto digo, bueno, pero Dios le podría haber hablado de otra manera a Moisés. De hecho, muchas veces en la vida de Moisés, Dios le habló de diferentes maneras. De hecho, a diferentes hijos de Dios, Dios les habló de diferentes formas. Pero en este momento lo quiso hacer de esta manera. Y mientras leía esto y pensaba en esto, digo, ¿cuántas veces Dios enciende zarzas delante de nosotros para que nosotros le prestemos atención? ¿Cuántas veces Dios quiere llamar nuestra atención? ¿Cuántas veces Dios quiere que demos un paso hacia donde está Él para decirnos algo especial? Para darnos una bendición especial para nuestra vida, para darnos una tarea especial que quiere que hagamos. Y me pregunto, ¿será que a veces Dios enciende zarzas delante mío y yo no presto atención a esas zarzas? ¿Será que Dios a veces quiere hablarme de una forma especial y llama mi atención y yo sigo ocupado con mis cosas y no presto atención a esa zarza que Dios está encendiendo? ¿Será que Dios me está llamando a algo o me quiere mostrar algo y yo sigo cuidando las ovejas porque es lo que creo que es lo más importante para mí en este momento? ¿Será que estamos tan distraídos con muchas responsabilidades que tenemos, que son todas válidas, que no estamos viendo alguna zarza que Dios está encendiendo? Moisés podría haber pensado, bueno, zarza más, zarza menos, yo tengo que cuidar las ovejas. Mi responsabilidad son las ovejas, para peor son las ovejas de mi suegro. Se lleva a enojar mi suegro conmigo y tengo un problema familiar. Tengo que seguir cuidando las ovejas. Al fin y al cabo, las ovejas es lo que me da de comer. ¿Por qué voy a estar perdiendo tiempo con las zarzas? Mi hermana, mi hermano, a veces las ovejas que nos toca cuidar en este mundo nos hacen perder las grandes bendiciones que Dios tiene para mi vida, para mi familia y a veces hasta para mi pueblo. Las ovejas que tenemos en este mundo no nos permiten prestar atención a las zarzas que Dios enciende delante nuestro. Moisés se acercó a la zarza. Hasta ese momento no sabía lo que Dios le iba a decir, pero no fue indiferente a eso que se estaba encendiendo delante de él. Y yo en esta mañana lo primero que te quiero pedir es que no seas indiferente a las zarzas que Dios enciende delante tuyo, a las zarzas con las que Dios te quiere hablar, a las zarzas con las cuales quiere acercarse a vos y quiere decirte algo especial. A veces pasa que sabemos que está Dios en esa zarza,
pero por algún motivo no queremos prestarle atención. Mi hermana, mi hermano, no desaproveches ninguna zarza que Dios enciende delante tuyo. Acércate a lo que Dios quiere decirte, busca a Dios, estate atento a lo que Dios quiere hablarte. No tomes con indiferencia ninguna oportunidad que Dios te dé de acercarte a Él. Dios quiera que cada uno de nosotros tengamos la expectativa cada día de saber qué es lo que Dios me quiere mostrar, qué es lo que Dios me quiere decir. Si tenés la expectativa de lo que Dios te quiere hablar, vas a estar atento a cada una de las zarzas que se va a encender delante tuyo. Tómalo como una prioridad en tu vida, que sea una prioridad saber si Dios me quiere mostrar algo especial en este día. Muchas veces Dios quiere llamar nuestra atención para hablarnos, para decirnos algo especial. Es bueno que estemos atentos. Queridos, no seamos indiferentes a las zarzas de Dios. No seas indiferente a las oportunidades de recibir algo especial de Dios. Y esto en la práctica te digo, no faltes a los cultos, no faltes a las reuniones de oración, no faltes a los retiros, a los campamentos donde tenemos un tiempo especial con Dios. No desaproveches las oportunidades de cada día de tener un encuentro con Dios, de abrir su palabra, de tener un tiempo de oración, de tener un tiempo de meditación en la palabra de Dios. No sé cómo es la zarza que Dios tiene para tu vida, pero siempre Dios va a tener algo para tu vida, para decirte algo y para mostrarte algo. Cuando veas una zarza ardiendo, acércate, no seas indiferente. Y cuando Dios te quiere hablar y te quiere mostrar algo, presta atención. Poné todo el esfuerzo en prestar atención a lo que Dios te quiere decir. Tené expectativa cada día de que Dios te puede decir algo. Dios quiera que en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de lectura bíblica, en las reuniones de la iglesia, tengamos siempre esta expectativa de escuchar a Dios. Otra de las cosas interesantes de este pasaje es que Moisés vio la zarza, se acercó a la zarza y me interesa mucho lo primero que Dios le dice a Moisés. ¿Qué es lo primero que Dios le dice a Moisés? ¿Qué le dice? Quita el calzado de tu pie. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo a Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Mi hermana, mi hermano, el lugar donde está Dios es un lugar santificado. Dios santifica el lugar donde se encuentra con nosotros, sea donde sea. El lugar donde te vas a encontrar con Dios, Dios santifica ese lugar. La presencia de Dios en el fuego es una imagen de santificación. En Malaquías capítulo 3, versículo 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego purificador. Dios es fuego purificador. Y como jabón de lavadores. Mi hermana, mi hermano, Dios es fuego purificador que santifica el lugar donde se encuentra contigo y donde vos te encontrás con Él. Ahora, ¿qué es lo otro que le dice? Aparte de que la tierra, el lugar donde está pisando es tierra santa, le dice, quita el calzado de tus pies. ¿Por qué había que sacarse los zapatos? ¿Qué sentido tenía que Moisés en ese momento se sacara el calzado de tus pies? Tenemos que entender la época en la cual está sucediendo esto. El calzado en aquella época era una señal de autoridad. El tener el calzado puesto delante de otra persona era la señal de autoridad. Entonces, cuando estamos delante de Dios, ¿la autoridad de quién es? De Dios. Entonces, si vas a estar delante de Dios, tenés que sacarte tu autoridad encima. Y la autoridad ahora va a ser la autoridad de Dios.
La autoridad sobre mi vida va a ser la autoridad de Dios. Y ya no voy a ser yo mi propia autoridad, sino que tengo que dar lugar a que Dios reine en mi vida. Tengo que dar lugar a la palabra de Dios. Por eso cuando estamos delante de Dios tenemos que estar descalzos de nuestra autoridad. Cuando estamos delante de Dios, su palabra es la única autoridad. Hace unos días hablaba con una persona sobre un tema y me decía, bueno, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo siento otra cosa. Yo siento hacer esto. Bueno, cuando lo más importante es lo que yo siento, le estoy sacando lugar a la autoridad de Dios. Cuando lo más importante es lo que me parece a mí, por encima de lo que dice la palabra de Dios, estoy quedándome con los zapatos puestos delante de Dios. No me estoy sacando el zapato delante de Dios. Mi hermana, mi hermano, Dios no te va a bendecir mientras tengas los zapatos puestos delante de Él. Dios te va a bendecir cuando estés dispuesto a sacarte los zapatos delante de Él. Y a decir, Señor, toda la autoridad es tuya. Señor, habla porque tu siervo oye y tu siervo va a hacer todo lo que vos digas. Recién ahí va a llegar la bendición de Dios a mi vida. A veces queremos que Dios nos hable, que Dios nos bendiga. Pretendemos tener un encuentro personal con el Señor, pero no estamos dispuestos a darle la autoridad. Esto sigo decidiendo yo. Esto lo sigo haciendo como a mí me parece. No estamos dispuestos muchas veces a sacarnos el calzado delante de Dios. Mi hermana, mi hermano, aprendamos a mirar a Dios con sabiduría. Y tener sabiduría al mirar a Dios es estar dispuesto a sacarse el calzado, a dejar la autoridad en mi vida que sea la autoridad de Dios. Otra de las cosas importantes para aprender de la zarza es que la zarza es un impulso para seguir adelante en la vida. Les pregunto, ¿cuántas veces más en su vida Dios le habló a Moisés a través de una zarza encendida? ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces más le habló a algún hijo suyo, por lo menos que esté en la Biblia, a través de una zarza? La zarza es una experiencia para una vez. Pero la zarza no es para que vivamos frente a la zarza. La zarza es para impulsarnos. A veces pensamos que los grandes hombres de Dios pasaban todo el día delante de la zarza. Todo el día Dios les estaba hablando, todo el día Dios estaba teniendo un mensaje especial para sus vidas. Pensamos en el apóstol Pablo y decimos, bueno, Pablo estaría todo el tiempo en oración, en comunión con Dios. Es verdad que tenía mucho tiempo de oración, mucho tiempo de comunión con Dios, pero no todo era una zarza encendida en su vida. Tampoco lo fue en la vida de Moisés. El apóstol Pablo tuvo muchas luchas en su vida. El apóstol Pablo tuvo muchas tentaciones en su vida, de la misma manera que tenés vos y que tengo yo. El apóstol Pablo tuvo muchas pruebas en su vida, de la misma manera que tenés vos y que tengo yo. No es solo estar todo el tiempo delante de la zarza. En algún momento tenemos que bajar al llano y tenemos que vivir la vida de todos los días. El apóstol Pablo pasaba por las mismas dificultades que nosotros, las mismas tentaciones. Le costaba llegar a fin de mes seguramente, se enojaba cuando las cosas no le salían, se ponía triste cuando su trabajo no tenía los resultados esperados. No todo era constante éxtasis espiritual. A veces pensamos que los grandes hombres de Dios vivían en un éxtasis espiritual. Tuvo un encuentro con Dios en el camino a Damasco. Fue maravilloso eso. Pero eso fue una vez en su vida. Ese fue el impulso para ser el apóstol Pablo que fue. Pero eso fue solo un impulso. De la misma manera, el tiempo que Moisés estuvo delante de la zarza fue un impulso para su vida. Fue el impulso para que Moisés fuera utilizado por Dios para liberar a su pueblo. Mi hermana, mi hermano, el objetivo de la vida de los cristianos no es estar
en éxtasis espiritual todo el tiempo. El objetivo de nuestra vida es cumplir lo que Dios nos pone delante, llevar su palabra a los que están a nuestro alrededor, cumplir la palabra de Dios. No es vivir todo el tiempo de rodillas y eso es solamente un impulso en nuestra vida. Es bueno, son buenos esos momentos, pero son un impulso para nuestra vida. La zarza encendida y Dios hablándole a Moisés y ese momento maravilloso no era un fin en sí mismo. Tenía el propósito de impulsar a Moisés a lo que Dios le iba a dar y lo que iba a hacer. Hace un tiempo un hermano me decía, bueno, pero yo no siento ese poder de Dios del que hablan y del que predican en mi vida. Dice, de repente estoy el domingo en la casa de Dios, estoy bárbaro. Dice, pero el lunes tengo que ir a trabajar y aparecen los problemas, las dificultades y no siento ese fuego de Dios. Y bueno, pero es así la vida. Al otro día tenemos que trabajar. Al otro día tenemos que bajar al llano. Eso que recibimos el domingo va a ser un impulso para el resto de la semana. O quizás para el resto de la vida, depende de lo que sea. Es lógico que no vamos a sentir todo el tiempo la gloria de Dios en nuestra vida. Los encuentros especiales con Dios son un impulso para el resto. Pero el 95, el 96, el 99% de nuestra vida vivimos en la vida cotidiana y en las cosas cotidianas que tenemos cada día para hacer. Moisés estuvo delante de Dios en la zarza. No sé cuánto tiempo estuvo. Quizás estuvo unos minutos, quizás estuvo una hora, vaya a saber uno. Fue maravilloso estar delante de Dios, que Dios le hablara directamente desde la zarza. Pero después salió de ahí. Agarró sus cosas, juntó las ovejas y salió de ahí. ¿Saben qué fue lo siguiente que le pasó a Moisés después de estar delante de la zarza? ¿Saben? Su esposa se enojó con él. Dice en Éxodo 4:25 que la esposa se enojó con él y le dijo, esposo de sangre, como diciéndole, hay muerte en tu vida, porque le había tenido la obligación de circuncidar a sus hijos. Se enojó con él porque tenía que circuncidar a sus hijos. ¿Cómo puede ser si hasta hace unas pocas horas o quizás unos minutos antes estaba viendo la zarza ardiendo y la gloria de Dios en ese lugar? ¿Cómo puede ser que sale de ahí y la esposa se enoja con él? ¿Y saben qué pasó después? Tuvo que presentarse unos días después delante de Faraón. Y vino Moisés con ese impulso que Dios le había dado en la zarza y le dijo, tenés que dejar salir a mi pueblo para que vaya a adorar a Dios al desierto. ¿Y saben lo que le dijo Faraón? Sí, vamos, ¿cuántos días quieren ir? Si quieren, pues, le dijo, no, se tiene que quedar acá. ¿Y qué más le dijo? No solamente le dijo que no pueden ir, sino que les aumentó el trabajo. Les aumentó la tarea que tenían como esclavo. ¿Y saben qué sucedió después? Los propios israelitas se enojaron con Moisés porque después de que él habló con Faraón, tuvieron que empezar a trabajar más todavía. ¿Se dan cuenta que no todo es estar delante de la zarza? La zarza es lo que nos va a impulsar, la que nos va a ayudar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Haber estado frente a la zarza no implica que todo va a ser perfecto en mi vida, ni todo va a ser como yo quiero, ni todo va a ser bárbaro y todo va a ser con pétalos de flores cayendo a cada momento en mi vida. Pero haber estado frente a la zarza es lo que me da fuerzas para seguir adelante, a pesar de que todo no vaya a ir bien y todo no salga como yo quiero. Haber estado delante de la zarza es lo que me da fuerzas para esperar que se cumplan las promesas de Dios en mi vida. Haber estado delante de la zarza y haber escuchado a Dios y ese momento glorioso es lo que te da fuerzas para esperar que se cumplan las promesas de Dios en tu vida. Haber estado delante de la zarza
es lo que te va a dar fuerzas para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Ahora, si Moisés se hubiera quedado delante de la zarza, el pueblo de Israel todavía seguiría en Egipto bajo el yugo de los egipcios. Tampoco sirve seguir añorando la zarza. Uy, aquel encuentro que tuve con Dios hace 1 año, hace 5 años, hace 10 años. Queridos, la zarza tiene que ser un impulso, es el impulso que Dios nos da para que cumplamos su voluntad. Pero después nosotros tenemos que, cuando estamos en el llano, tenemos que esforzarnos para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Después nosotros tenemos que esforzarnos para crecer cada día. Después nosotros tenemos que esforzarnos para servir a Dios en la forma en que el Señor quiere que le sirvamos. Mi hermana, mi hermano, Moisés antes de la zarza ya era un hijo de Dios. Él ya honraba a Dios antes de estar delante de la zarza. Su madre desde pequeño le había inculcado, desde que era bebé le había inculcado la palabra de Dios. Por eso él se había sentido identificado con su pueblo. A pesar de que fue criado en el palacio del faraón, él no se sentía un egipcio, él se sentía un israelita. Él había recibido la enseñanza de Dios a través de su madre. En este momento Moisés tenía 80 años. A esta altura de su vida y a los 80 años tuvo esta experiencia maravillosa de la zarza. Y a los 80 años tuvo esa experiencia que lo impulsó hacia adelante. A veces pasa que tenemos muchos años de cristianos, tenemos muchos años de hijos de Dios, pero necesitamos una experiencia como la zarza. Necesitamos algo que nos impulse hacia adelante. Necesitamos sentir la presencia de Dios que nos queme, que nos haga sentir el fuego, que nos haga sentir el calor de Dios delante de nosotros. Y mi hermana, mi hermano, si vos necesitas ese impulso, si necesitas una zarza encendida en tu vida para tener ese impulso para seguir adelante, orá a Dios, pedile a Dios. Señor, poné una zarza delante mío. Señor, encendé una zarza. Señor, hablame de una forma especial. Señor, quiero servirte, quiero honrarte, quiero ser de bendición para mi familia, para la gente que está a mi alrededor. Quiero recibir bendición en mi vida. Señor, encendé una zarza. Necesito un impulso para seguir adelante. Orá a Dios y pedile. Y después que ores a Dios y le pidas que encienda una zarza en tu vida, estate atento, porque Dios va a encender la zarza. Pero si vos no mirás para donde está la zarza, no vas a poder recibir lo que Dios tiene para vos. Mi hermana, mi hermano, prepárate para recibir las bendiciones de Dios cuando se las pedís. No te olvides que sos vos el que te tenés que acercar a la zarza. La zarza no va a venir a vos. Vos te tenés que acercar a la zarza. La zarza se prendió fuego y se quedó quieta ahí. Si Dios hubiera querido que la zarza vaya a Moisés, la zarza hubiera ido a Moisés. Pero Dios quiso que Moisés fuera la zarza. Entonces sos vos el que tenés que buscar la bendición de Dios. No faltes a los cultos, no te pierdas las actividades que tenés en las que Dios te puede hablar, no te pierdas ni un día de tener una lectura de la palabra de Dios, un devocional, de tener un tiempo a solas con el Señor. Moisés se tuvo que acercar a la zarza y no fue la zarza la que fue a Moisés. También acordate que para acercarte a la zarza tenés que sacarte los zapatos. No que tenés que sacarte de los zapatos físicamente, sino espiritualmente. Tenés que aceptar la autoridad de Dios en tu vida. Tenés que aceptar que Dios dice esto es así y esto es así. Y tenés que dejar esto en tu vida y lo tenés que dejar. Y tenés que apartarte de tal pecado y lo tenés que sacar de tu vida. Dios te puede mostrar, tenés que pedir perdón a tal persona y tenés que ir a pedirle perdón. Porque es la autoridad de Dios ahora, ya no son mis zapatos. Ahora ya estoy descalzo, la autoridad es solo de Dios.
Si necesitas un nuevo impulso, pedíselo al Señor. Quizás hoy el Señor te esté llamando para algo especial y necesitas el impulso de la zarza. Mi hermana, mi hermano, no seas indiferente a las zarzas que Dios quiere encender delante tuyo. Que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer una oración y después vamos a terminar con una canción. Los invito a ponerse de pie y vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias por tu siervo Moisés. Gracias, Señor, por esa zarza que encendiste hace ya casi 3.000 años, Señor, o más de 3.000 años. Padre eterno, gracias por las zarzas que quieres encender alrededor nuestro, Señor. Gracias por las zarzas que enciendes alrededor nuestro cada vez que abrimos tu palabra, cada vez que oramos delante de ti. Señor, danos sabiduría para estar atentos a las zarzas que encendés delante nuestro, Dios. Dios, danos sabiduría para acercarnos a vos, para acercarnos a escuchar tu voz, para poner el esfuerzo en acercarnos, Señor. Que no seamos indiferentes a tu palabra, que no seamos indiferentes a tu llamado, Señor. Que no seamos indiferentes a lo que nos querés decir, Dios. Padre eterno, que podamos estar delante de ti totalmente descalzos, Señor. Señor, que no querramos estar delante de ti con los zapatos puestos y teniendo tu autoridad y teniendo la nuestra, Señor. Señor, danos sabiduría para dejar nuestra autoridad de lado, Señor, y poder mirarte solamente a ti y estar dispuestos a hacer lo que vos querés que hagamos, Señor. Ya sea en el servicio, ya sean las cosas que tenemos que corregir en nuestras vidas, ya sea las personas que tenemos que perdonar o las que les tenemos que pedir perdón. Señor, danos sabiduría para sacarnos el calzado de nuestro pie, Dios. Y Padre eterno, que podamos, Señor, buscarte a ti por sobre todas las cosas cuando escuchamos tu palabra. Señor eterno, que lo que vos nos decís en la zarza sea una prioridad para nosotros, porque eso va a traer bendición a nuestra vida, va a traer bendición a nuestra familia y va a traer bendición a los que nos rodea, Padre. Nos encomendamos en tus manos, te damos toda la gloria y toda la honra a vos, Señor. Y Señor, bendícenos y háblanos, Señor. Que sea una semana, Dios, donde muchos de nosotros podamos acercarnos a las zarzas que encendés delante nuestro, Señor. Y que podamos recibir grandes bendiciones de parte tuya, Dios. Que podamos recibir el impulso que nos da la zarza para seguir adelante, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.